El olivo, protagonista indiscutible de la agricultura mediterránea, tiene una larga historia, unida a la evolución de la especie humana y de los cultivos que, como el trigo y la vid, han sido la base de la alimentación de los pueblos del Mediterráneo. Tan remota es su historia que no se conoce con precisión cuándo comenzó el prensado de las aceitunas para obtener el aceite o el suavizado y la conserva del fruto en sal o en bicarbonato. En determinado momento del cruzamiento de especies nació un árbol, el olivo. Con el transcurrir del tiempo llegaría a ser sagrado y mitológico. Aquel posiblemente tuvo una forma parecida a la salvaje no domesticada que hoy conocemos como acebuche y que científicamente se corresponde con la especie Olea europea, variedad Oleaster. La historia acerca del origen del olivo silvestre se remonta a más de 15 siglos antes de la era cristiana. Su presencia inmortal está acreditada en numerosas citas de la Biblia y del Corán. Ya con anterioridad había aparecido en la mitología griega. Respecto de los testimonios, la mitología griega narra la promesa de Zeus de conceder la posición ática a la divinidad que diera a sus habitantes el don más útil. Fue Atenea, diosa de la sabiduría y de la paz, quien triunfó en la contienda propuesta, ofreciendo como regalo el olivo y su aceite de propiedades nutritivas y analgésicas. La historia se comenta en un friso lateral del Partenón existente aún en Grecia. En los escritos de la Biblia se hace mención con estas palabras: y habiendo esperado aún otros 7 días, envió de nuevo la paloma del arca, y ella volvió a él por la tarde, trayendo un ramo de olivo con las hojas verdes en su pico. Con lo que entendió Noé que habían cesado las aguas sobre la tierra. Desde entonces el olivo se convirtió en un símbolo de paz y buena voluntad. Hasta la actualidad dicho símbolo sigue vigente, que se expresa por ejemplo en los Juegos Olímpicos y que constituye no solo símbolo de triunfo, sino prenda de unidad entre los pueblos. Ya en el campo del conocimiento científico, la paleontología aporta al estudio del origen del olivo numerosas versiones. Los fósiles de hojas encontrados en el sur del archipiélago Cicládico son el testimonio de que el olivo ya existía en el periodo paleolítico, 35.000 años antes de Cristo. Los restos más antiguos encontrados en España son del Garcel, Almería, y datan del Neolítico, 5.000 años antes de Cristo. Los análisis paleobotánicos más recientes afirman que el olivo estuvo presente en su forma silvestre en toda la cuenca mediterránea, desde el Garda, que es el límite norte del cultivo, donde se encontraron vestigios de la Edad de Bronce, hasta Marruecos, extremo sur donde los yacimientos de Groterrasa atestiguan que el acebuche existió en el norte de África desde el 12 milenio antes de Cristo. Según algunas teorías, el progenitor del olivo apareció mucho antes. Llegó al Mediterráneo en el Cuaternario o en la era terciaria. Se expandió y creció de manera espontánea a las orillas del Mare Nostrum. ¿Cuándo aparece el hombre en la historia del olivo? La domesticación del olivo silvestre y su explotación por el hombre se produjo a principios del Neolítico, hacia el 6000 a.C., y posiblemente en la zona de origen de la especie, el área sirio-iraní del Asia Menor. Otra teoría dice que el inicio del cultivo del olivo se produjo en la misma zona, pero más al borde del Mediterráneo, en las costas del Líbano y Palestina. Las colonias fenicias allí instaladas debieron ser las que por primera vez en la historia domesticaron y adaptaron el olivo silvestre al cultivo. También en Israel han sido hallados elementos que constituyeron los primeros y rudimentarios sistemas de extracción del aceite de oliva. Los métodos utilizados pueden ser fechados en el 5000 a.C. Se trata de morteros de piedra, donde las aceitunas eran convertidas en pasta a fuerza de brazos, utilizando rudimentarios recipientes hechos de ramas de aceituna entrelazadas y prensas de piedras sobrepuestas. Pero todas las teorías coinciden en que la expansión del cultivo en el Mediterráneo fue consecuencia de la búsqueda de vías comerciales y de la extensión de la cultura de Oriente hacia Occidente.
A finales del segundo milenio, el cultivo del olivo se había extendido ampliamente hacia el Asia Menor, Siria, Líbano, Palestina, Egipto y el archipiélago helénico. La civilización cretense floreció entre el 3000 y el 1450 a.C. El cultivo del olivo fue probablemente la base de este desarrollo. Desde Creta el aceite de oliva se exportaba a Egipto, donde se utilizaba con finalidades alimenticias y de cosmética. Hacia el 200 a.C. se tomó una de las decisiones económicas más importantes del antiguo Egipto: la importación de aceite de oliva artesanal. Cuando gobernaba la 18ª dinastía, el cultivo del olivo ocupaba el delta del Nilo, cerca de Alejandría, en Egipto. La producción aceitera griega, junto a la fenicia, invadió el Mediterráneo, transportada a través de ánforas de cerámica y odres de piel. Cada comunidad griega del Mediterráneo utilizaba un tipo distinto de ánfora, por lo que se podía reconocer fácilmente la procedencia de la mercancía en los mercados. Las ánforas aceiteras eran taponadas con un disco de cerámica, sobre el que se colocaba una pasta de cal que, consolidándose al contacto con el aire, aseguraba un óptimo aislamiento del producto. Todos los usos del aceite de oliva eran de fundamental importancia en las áreas que progresivamente fueron pasando bajo el mando de Roma. De la República al Imperio fue creciendo el comercio del aceite de oliva, las aceitunas comestibles y los óleos para ungüentos. La expansión del imperio aseguró que las rutas básicas para ese comercio quedaran abiertas. En especial las rutas que llevaban al Oriente Próximo y al norte de África, concretamente a Túnez. En la época del imperio del siglo I después de Cristo en adelante, las zonas en las que el cultivo del olivo estaba más desarrolladas eran el sur de la península ibérica y el norte de África y la Francia meridional. Por lo que se refiere al cultivo, los progresos se aprecian en la valoración de los lugares a emplazar el olivo y en la mejora de las técnicas de injerto. También la tecnología de extracción fue mejorada, tanto por lo que respecta a la molienda de las aceitunas como a la molturación de la pasta de aceitunas rotas. De todas maneras, durante la Edad Media, el aceite de oliva escaseó de tal manera que en determinados casos llegó a ser considerado dinero en efectivo. Es en efecto que a partir del siglo V, los controles estatales sobre el aceite empiezan a desaparecer casi completamente. Son las órdenes religiosas las que pasan a poseer la mayor parte de los olivares todavía en cultivo. El aceite de oliva pasa a ser consumido por los sectores de mayor poder y sobre todo por los clérigos. En los monasterios se distribuía cada día a cada monje el aceite necesario para sazonar sus comidas sin despilfarro ni codicia. Durante la Edad Media el destino principal del aceite de oliva no fue para el consumo humano, sino para los usos litúrgicos. El aceite consagrado el Jueves Santo era distribuido entre todas las iglesias de cada una de las diócesis, debiendo durar todo el año, y en caso de que éste se agotase, solo podía conseguirse más con el permiso directo del obispo. También los candiles que ardían en los altares eran alimentados exclusivamente con aceite de oliva. La función sacra del aceite de oliva fue de una civilización a la otra, del ámbito cristiano al musulmán, o a la herencia de las civilizaciones más antiguas. La producción aceitera medieval no alcanzaba la cantidad y la difusión de la antigüedad romana, pero siguió siendo utilizado para el ámbito alimenticio, para la iluminación y sobre todo para usos religiosos.